Gracias a todos una vez más por su atención a este estudio y les pido que vayan conmigo a la escritura, al libro de Josué una vez más. Vamos a retomar nuestro estudio. Josué capítulo 14, vamos a analizar de los versículos 6 al 15. Josué 14, versículos del 6 al 15. Y hemos titulado este mensaje, Poseamos lo que nos pertenece por gracia. Poseamos lo que nos pertenece por gracia. Hay algunas cosas que ustedes y yo no estamos enterados, que son promesas de Dios para los creyentes, y por eso también es importante leer la Biblia. No solo para poder entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos mientras estamos en este mundo, no solo para entender lo que sucede cuando aceptamos al Señor como Salvador, no solo para entender cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios, porque todo esto está en la Escritura, sino también aquellas bendiciones que nosotros podemos recibir a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese paquete de beneficios que vienen incluidos en el momento en el que usted decide dar un paso hacia Dios? Es por eso que tenemos que analizar qué es lo que nos pertenece por la gracia divina y lo cual nosotros debemos poseer. Y nos vamos a basar en una historia que me encanta. De hecho, he estado enfocado en este personaje bíblico desde hace ya algunas semanas. Por eso me encantó que tocara justamente compartir con ustedes el capítulo 14, que es a donde se refiere un poco a él, y por supuesto me refiero a Caleb. Caleb es un personaje muy peculiar de la Biblia, es un tipazo de Dios, es un hombre fuerte, es un hombre determinado y muy paciente. Aquellos que saben esperar en Dios se identifican con Caleb, aquellos que no son raspa y gana, aquellos que no son comida rápida, sino que saben esperar en Dios. Hay que aprender mucho de este hombre, de Caleb. Así que vamos a analizar un poco esta porción de la Escritura. Vamos a iniciar el versículo 6, entonces, Josué 14, 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Importantes, todas esas frases son relevantes para usted y para mí. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, dice la Biblia, ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Bueno, hay varias cosas interesantes acá que debemos de analizar. Lo primero es quién era Caleb y cuál es la historia que él cuenta. Él llegó delante de Josué. Recuerden que Josué ya era el líder del pueblo de Israel, ¿verdad? Era el líder, la cabeza, el presidente, lo que ustedes quieran decir acerca de él. Entonces él ya estaba repartiendo la tierra. No quisiera asumir nada que la Biblia no dice,
olvidado que se le había hecho una promesa tanto a él como a Caleb en el momento en el que ellos sirvieron como espías y Dios les había usado. A través de ellos se le hizo ver al pueblo de Israel que era posible conquistar la tierra prometida. Los otros 10 espías habían dicho que no, que no iba a ser posible. Obviamente, en el momento en el que Caleb ahorita llega a la presencia de Josué, ya se conquistó la tierra, ya están tomando posesión y a continuación en los siguientes capítulos ustedes van a ver cómo se reparte la tierra, ya la tierra conquistada. Entonces era muy menester que Caleb llegara y dijera, mira, tú y yo llevamos, como bien lo dice aquí, una versión de parte de Dios de lo que vimos en la tierra prometida y ahora se está cumpliendo esa versión. ¿Por qué? Porque ya la conquistamos. Él había sido parte de todos los ejércitos de Israel. Él había sido parte de todas las batallas que hemos estudiado en las semanas pasadas. Y entonces él dijo, bueno, yo creo que esto ya terminó. Ahora yo le voy a recordar a mi jefe, que es Josué, que nos hicieron un trato en aquel tiempo. Entonces vemos acá, vamos a ver esta historia rápidamente, la historia de Caleb. Yo quisiera que me acompañara el libro de Números. Vamos a saltar un poquito entre algunos de los capítulos para que ustedes vean de a qué se refería Caleb hablando sobre esto. Números 14:30 dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Aquí le está diciendo Moisés a los otros 10 espías que no iban a entrar, que no hicieron o no dieron el mensaje de parte de Dios, pero que ellos dos sí. Y esto es lo que está reclamando Caleb. Ahora retrocedamos un poco al capítulo 13, Números 13 del 30 al 31. Veamos qué pasó ahí. Y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Números 14, versículos del 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. De ahí es a donde viene toda esta historia. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, de apedrearlo a estos dos que llevaban la respuesta, que llevaban el mensaje divino. Versículo 24, Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ok, ¿qué es lo que queremos ver acá? Cuando nosotros estamos alineados a los pensamientos de Dios y vamos a alcanzar las metas que Dios nos ha encomendado y tenemos la visión de Dios en nuestra vida a través del Santo Espíritu que mora en nosotros, nos vamos a dar cuenta que vamos a ir desarrollando la voluntad de Dios. Caleb era uno de ellos, era obediente. Por eso nosotros vemos en el versículo 8, y ahora sí, por favor, volvamos de nuevo a Josué 14, y en el versículo 8 dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces, Dios había preparado también, estoy seguro, bendiciones y herencia buena para esos otros 10 espías que había enviado a reconocer la tierra. Pero estos 10 no cumplieron su voluntad, no cumplieron siguiendo a Jehová su Dios, como dice Caleb que él hizo en el versículo 8. Entonces ahí él da cuenta de que él tiene una plena confianza, es un hombre de fe, además de que es guerrero, fuerte, porque ya tiene 85 años y todavía quiere ir a sacar a esa última nación que queda en esa montaña. Él era un hombre obediente a Dios.
Y es por eso que en el versículo dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día que los anaseos están allí. O sea, ese monte, ese pedazo de tierra que le están asignando a él, está ocupado en ese momento. Están otros de estos pueblos que ellos ya habían combatido, pero esa parte todavía estaba ocupada. Aquí hay ciudades grandes y fortificadas. Y ahí viene una vez más su fe. Y dice, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Un hombre determinado no es un hombre cobarde o una mujer cobarde. Un hombre que sabe cuáles son las bendiciones que Dios le ha concedido va a ir a traer esas bendiciones después de haber estado en espera. Dios nos ejercita a veces a esperar. Dios nos bendice y nos promete la bendición. Caleb, estoy seguro que había esperado por 45 años, dice esto, a que llegara su bendición, y supo identificar, porque era un hombre sometido a Dios, en el momento en el que él podía ir y exigir su bendición. No importaba si estuviera tomada esa tierra. Algunas personas poco espirituales o sin la dependencia de Caleb a Dios le pudieron haber quizá señalado y le hubieran dicho, ¿y vos qué querés ir a reclamar esa tierra si esa tierra está tomada? Ahorita es irse a meter en otro problema. Aquí hay tanta tierra, escoge otra cosa. ¿Por qué te querés ir a meter a ese problema? Pero esa era la tierra que le había prometido Dios. Y él sabía en su corazón que la podía cumplir. Entonces, ustedes y yo podemos poseer lo que nos pertenece por la gracia de Dios. Él sabía que le pertenecía a esto y por eso lo estaba reclamando. Sigamos leyendo versículo 13. Josué entonces lo bendijo. Me encanta esa parte porque su gran compañero de aventuras en Cristo, en Dios, perdón, lo bendijo. Él era el jefe en ese momento, pero en aquel tiempo eran compañeros. Y cuando él oyó, estoy seguro que en ese momento realizó, porque claro, él había sido testigo de eso, realizó lo que se le había prometido a ellos. Y entonces dijo, lo voy a bendecir. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Eso querés, eso vas a tener. Eso te ofreció Dios, eso vas a tener. Josué en ese momento pudo haber dicho, ¿quién soy yo para interponerme entre Dios y la bendición de este hombre? No puedo tener la autoridad, ni soy el dueño de la justicia como para decir, no, le vamos a dar otra tierra, no. Él lo bendijo a su compañero y le dijo, reconociendo su obediencia, y le entregó la ciudad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Las bendiciones que están reservadas para nosotros y que están listas para que nosotros podamos ir a reclamarlas, tienen una condicionante. Siempre vamos a encontrar condicionantes en la Escritura. Lo único que no tiene condición es el eterno amor de Dios por la humanidad. Él no condiciona su amor. Él no condiciona la oportunidad de poder obtener perdón de pecados y vida eterna. Y la única, quizás, acción que la persona debe tener para poder obtener el amor de Dios, o más bien obtener el perdón de pecados y vida eterna, es un paso de fe. En este caso, cuando se trata de bendiciones aquí, mientras estemos en este mundo, tenemos que seguir cumplidamente la voluntad de Dios. No nuestra voluntad, no lo que creemos para nosotros que es bueno, sino que cumplidamente tenemos que seguir a Dios, Jehová, Dios de Israel, como dice aquí. Y Caleb había cumplido al pie de la letra este requisito. Versículo 15, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Y aquí hay una frase importante al final del versículo 15. La tierra descansó de la guerra. Bien importante esa frase. Dejando de hablar un poquito acerca de Caleb, vamos viendo cómo se ha ido desarrollando toda esta situación a través del libro de Josué, desde el capítulo 1 hasta hoy. Hablamos de guerra, mucha invasión, muchos muertos, mucho pecado, mucho anatema, mucho de estas cosas. Y vemos que aquí, en este versículo, se terminan las batallas. A continuación, por supuesto, lo vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Vamos a ver cómo se reparte la tierra, cómo se hace eso, cómo se hace lo otro. La última gran batalla que hay en esta zona es en el monte Hebrón,
donde Caleb saca a estas personas de ahí y toma posesión de su heredad. Pero la tierra descansó, ya todo el mundo había sido vencido en esa zona y ahora solo quedaba repartirse la tierra. Y ahí terminamos con esta porción de la escritura. Ahora vamos a ver la aplicación que tenemos en esta lectura. Punto número 1 que quiero compartir con ustedes es que es tiempo de reconocer lo que nos pertenece por herencia de Dios. Es tiempo de reconocer. Las promesas de Dios son su testamento a sus hijos por la fe. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso en lo que nos hemos convertido ustedes y yo en el momento que aceptamos al Señor como Salvador. Entonces, las promesas de Dios escritas en la palabra son su testamento a aquellos que han creído en Él, que se han hecho hijos de Dios. Entonces, hay algunos alcances que tienen las promesas. Y los alcances de las promesas están escritos en la Biblia. Y hay porciones maravillosas que usted puede descubrir, a donde usted puede encontrar algo que lo va a dejar sin palabras. Una de esos lugares es Deuteronomio capítulo 28. Me gustaría que usted, antes de acostarse hoy, le pudiese dar una leída profunda, a solas, delante de la presencia de Dios, a Deuteronomio capítulo 28. Ahí podemos encontrar una serie de bendiciones que verdaderamente van a compungir su alma. Es el reflejo del amor de Dios por la humanidad. Es el reflejo del amor de Dios por aquellos que ahora se han declarado hijos de Él a través de la fe. Y estas promesas son importantes. Deuteronomio 28. Vamos a leer únicamente de los versículos del 1 al 6 para que usted tenga nada más una muestra. Pudiésemos hacer varios mensajes con respecto a todo lo que dice Deuteronomio 28. Pudiéramos hacer muchas referencias acerca de esto. Es un capítulo lleno de la bendición de Dios. Pero vamos a tomar una referencia solo para que usted tenga una muestra de las bendiciones que hay en este capítulo. Versículos del 1 al 6. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí está la condicionante. Para yo poder alcanzar las promesas de Dios y las bendiciones que están a continuación en este capítulo, hay que hacer algo. Primero, oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Y cómo se oye la voz de Dios? Alguien me preguntó, o no me preguntó, me hizo un comentario este día y me dice, le iba a escribir porque me han hecho algunas propuestas y necesitaba escuchar alguien que me dijera cómo oír la voz de Dios para ver si tomo esas decisiones o no las tomo. Y de repente me dice, pero ya no le hablé porque oí la voz de Dios. Y qué bueno que cada uno puede encontrarse con el Señor y oír su voz. Y dice que a esta persona le llegaron varias opiniones inspiradas por el Señor, pero que todo lo orientaba hacia el mismo lugar. Y me dijo, me queda súper claro que aunque algo me había a mí ilusionado, pues no era el momento de hacerlo porque Dios estaba diciendo no es el momento. Entonces, escuchar atentamente la voz de Dios nos va a llevar a guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Y cuando digo los mandamientos, no estoy hablando únicamente del decálogo de Éxodo capítulo 20, no estoy hablando de los 10 mandamientos, sino que estoy hablando de todo lo que Dios nos guía a hacer en nuestra vida para que nos mantengamos bajo su cobertura. Esos son los mandamientos. Y entonces sigamos leyendo, que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí empieza la bendición. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¡Qué maravilla! Esta porción de la Escritura es una de
verdaderamente más sublimes historias o textos bíblicos que podamos encontrar referente a las promesas de Dios. Veamos cómo esto, del versículo del 1 al 6 en Deuteronomio 28, nos hacen nada más esa pruebita de lo que Dios quiere para todos nosotros. Por eso le invito a que usted vaya a leer la continuación de este capítulo. Todo el capítulo es una bendición. En la segunda parte, a partir del versículo 15, habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. Por eso les digo, podemos hablar mucho acerca de Deuteronomio 28, pero por supuesto sería otro tema de otro día. Pero si usted quiere ver hasta el versículo 6, bendito serás tú en tu entrar y su salir. Versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieras tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Ahí vuelve a hacer una vez más la nota, lo subraya. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios y andamos en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no prestarás, o no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás abajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Una vez más, Dios subraya esto. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Dioses ajenos. Ahí tenemos que hacer una pausa para saber cuáles son los dioses ajenos. ¿Qué es lo que puede ser que ustedes y yo estemos adorando que no sea Dios? A veces adoramos a nuestra familia, a veces adoramos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, al trabajo, a las cuestiones materiales, sin quererlo. No es que le pongamos un altar, pero realmente a veces pensamos que las personas usan los lugares equivocados y las prioridades están movidas. Para que nosotros podamos realmente recibir las bendiciones de Dios, Dios tiene que ser el número 1. Y no podemos nosotros idolatrar a nadie más. Creo que muchos lo tienen claro, pero identifiquemos en algún punto si nosotros estamos abrazando, pensando o glorificando algo más que no es Dios. Si no tenemos tiempo de servir a Dios, si no tenemos tiempo para hablar con Él, si no tenemos tiempo para leer su palabra, si no tenemos tiempo para reunirnos en un estudio bíblico, quiere decir que hay algo que nos está llenando nuestro tiempo que es más importante que Dios. Y eso hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque bloquea lo que nos pertenece por gracia, que son las bendiciones de Dios. Entonces, después que vemos esto, vemos que ese es el alcance de las promesas que Dios tiene en Deuteronomio 28. Pero el carácter legal de estas promesas lo vuelve en un testamento. El carácter legal, lo que Dios escribió en esta porción de Deuteronomio 28 y muchas otras a lo largo de la Biblia, como está escrito que Dios así lo iba a cumplir, eso se volvió un testamento y Jesús conquistó a través de su muerte las promesas de Dios por nosotros y para nosotros. Gálatas capítulo 4, versículos del 3 al 7 dice la Biblia: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y es ahí donde está el valor legal que tiene este testamento. Nosotros podemos ir a alcanzar las metas de Dios
porque Él nos hizo sus hijos y como hijos tenemos la herencia eterna en Jesucristo. Por ese carácter de testamento, nosotros fuimos convertidos entonces en sus herederos. Las promesas conquistadas por Jesucristo en su muerte ahora van a pasar a ser propiedad de usted. Tenemos que saber cuáles son. Hebreos capítulo 9, versículos 14 al 16 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, usted y yo, reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Todo esto es un plan perfecto de Dios. Él sabía cómo eran estas leyes. Por lo tanto, sabía el Señor Jesucristo que había que morir. Pero para vencer a las huestes, para vencer a todo lo demás y para Él declarar y decretar que era un Dios, resucitó 3 días más tarde. Pero se cumplió el tiempo, se cumplió el momento y se cumplió el propósito. Un testamento se empieza a funcionar en el momento que se intervenga en la muerte del testador. ¿Qué era lo que podemos encontrar ahí? Bueno, podemos encontrar varias cosas muy importantes para todos nosotros y estas bendiciones. Lo primero es el perdón de los pecados, por supuesto. Lo segundo es la vida eterna, claro está. Aquí viene algo adicional, que es la liberación de la culpa, porque Él nos declaró justos a través de su muerte. La liberación de las cadenas o de las compulsiones. Dios ha venido a libertar a los cautivos. Libertad del control diabólico. Ha venido a libertar a los que están bajo control diabólico. Ha venido a darnos rectitud, paz y gozo. Transformaciones en nuestra personalidad que van a venir a consecuencia de una vida llena del Espíritu Santo. También el Señor ha dejado sanidad divina, la restauración familiar, la provisión económica. Todas estas cosas vienen en este paquete de bendiciones, de, digamos que podemos decir, beneficios que hay para todos los hijos de Dios. Y son las cosas, como en la historia de Caleb, que él va a ir a reclamar. Tiene acción, por supuesto que tiene acción. Dijimos, hay que seguir a Dios, hay que oír atentamente lo que Él nos dice, hay que ser obedientes, hay que ser fuertes, hay que seguir en la batalla, hay que ir a conquistar la tierra. Hay actividad de parte de nosotros. No solo podemos decir, bueno, ya recibí a Cristo como Señor y Salvador, me voy a sentar en esta silla a esperar que me lluevan las bendiciones. No es así como trabaja. Aunque Dios ha prometido provisión económica, por ejemplo, que es la última de las bendiciones que hemos propuesto acá, nos damos cuenta que hasta la provisión económica necesita que nosotros hagamos nuestro esfuerzo. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces encontramos que hay un consejo divino acá, que es: veamos nuestros problemas a través de las promesas de Dios. Los problemas que usted está pasando en este momento, cualesquiera que sean, van a ser vistos a través del lente divino. Y eso quiere decir que hay necesidad de ir y poseer la tierra. Es necesario que ustedes y yo vayamos a hacer esto. Entonces, dijimos que nuestro punto número 1 es que es tiempo de reconocer lo que nos pertenece. Número 2, es tiempo de reclamar lo que nos pertenece por la herencia de Dios. Tiempo de reclamar. Caleb entendió cuál era el momento justo. Caleb no era aquel que había estado molestando a Josué a lo largo de esos 45 años, sino que había estado cerca de él. Había estado combatiendo y Caleb era un hombre muy observador y era un hombre que era prudente y decía, bueno, cuando todo esto termine voy a hacer el reclamo en el momento justo, no antes, no después. Lo hizo en el momento justo. Entonces nosotros tenemos que entender ante la guianza del Espíritu Santo cuál es el momento justo para ir delante de la presencia de Dios
Y reclamar tal vez no es la palabra exacta que quisiéramos usar. Usted cuando va a ir porque ha recibido un premio, va a reclamar su premio. No quiere decir que usted va a ir pidiéndolo de una mala manera, sino que usted sabe que se lo ganó y va a ir a hacerlo efectivo. Y es eso a lo que queremos referirnos ahora. No vamos a ir a exigirle a Dios nada. Así como Caleb lo hizo y dijo, bueno, ya pasó todo esto, creo que este es el mejor momento, y ese era el mejor momento, tanto así que Josué lo bendijo. Entonces, las promesas son apropiadas por la fe y dan una seguridad que solo usted y yo, o más bien, que solo puede venir de Dios. Es una seguridad sobrenatural. Hebreos capítulo 6, versículo del 18 al 20 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Me encanta. Para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Fortísimo consuelo. Eso es aquí adentro. Fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Los que hemos creído, los que tuvimos la fe de poder ir y asir la oportunidad que nos ha dado Dios de poder creer y tener fe en lo que hizo su Hijo Jesucristo y entonces ser bendecidos con su herencia, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Pudiésemos hablar toda la noche también acerca de cuál es la orden de Melquisedec, pero creo que lo dejaremos para otro momento. Era Jesucristo de todas maneras, pero se refiere a un rey de Salem, que está a continuación. Si usted quiere conocer un poquito más acerca de el sacerdocio de Melquisedec, siga leyendo Hebreos capítulo 6. Después del versículo 20, usted va a encontrar la explicación de quién era Melquisedec. Bueno, entonces vemos que las promesas son apropiadas por la fe y dan seguridad sobrenatural porque vence los obstáculos por el testimonio del Espíritu Santo. A pesar del tiempo transcurrido, a pesar de que habían pasado muchos años y muchas batallas, quizá habían pasado a un lado de esa tierra y Caleb dijo, bueno, ahí es, pero ahorita no es el momento. Vence los obstáculos por el testimonio del Espíritu Santo. A pesar del tiempo, a pesar de la incredulidad de la mayoría o a pesar de las limitaciones personales. Aparentemente él tenía limitaciones por su edad, pero ya vimos que no fue ninguna limitación. Entonces, promesas apropiadas porque vencen los obstáculos, proveen altos niveles de motivación. Vemos que esas promesas apropiadas por la fe proveen altos niveles de motivación. Todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió, dijo Caleb en el versículo 11. Eso le da a él fortaleza espiritual, le da los deseos de poseer los sueños de Dios para mí y le da deseos de servir, seguir adelante en el servicio a Dios, no importando la edad, no importando mi condición, voy a seguir sirviendo. Y todo esto, el que va y reclama la pertenencia de los beneficios de Dios por la fe, va a tener esa fortaleza espiritual, esos deseos de obtener los sueños de Dios para mí y los deseos de servir. Número 3, reclama lo que le pertenece. Hemos visto que vence obstáculos, provee altos niveles de motivación y reclama lo que le pertenece por el derecho de la gracia de Dios. Sin importarle las amenazas de que los anaseos estaban instalados en el monte Hebrón, él dijo, voy. Él va a ir a reclamar su tierra. Sin importarle los retos. Habían muchas ciudades grandes y fortificadas en esa zona. No importa, dijo, ya nosotros como pueblo de Israel hemos vencido N cantidad de naciones en toda esta zona y por eso hoy hay paz y va a haber paz en la tierra. ¿Por qué no voy a ganar una última más, que es la promesa de Dios para mi vida? Por supuesto, y así fue y lo hizo. Punto número 3 que quiero compartir con ustedes es tiempo de actuar bajo la autoridad. Dijimos que en el punto número 1, ustedes y yo debíamos reconocer qué es lo que nos pertenece en la herencia a Dios. En el punto número 2 dijimos que es tiempo de reclamar lo que nos pertenece por herencia de Dios.
Y en el punto 3 que estoy compartiendo ahora con ustedes, es tiempo de actuar bajo la autoridad de Dios sobre nuestra herencia. Sobre nuestra herencia. Versículo 13 del texto base, que es Josué capítulo 14, dice: Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Cuando él decidió actuar, lo hizo en el momento justo. Entonces, vemos varias cosas interesantes que puede lograr la autoridad de Dios sobre nuestros beneficios. La autoridad de Dios, Él sigue siendo el jefe, sigue siendo el dueño, sigue siendo el proveedor. Entonces, la autoridad de Dios sobre nuestra herencia produce ciertas cosas interesantes. Veamos la primera. La autoridad la recibimos al estar en Cristo. La autoridad la recibimos al estar en Cristo. Usted no va a poder recibir ninguna herencia, no tiene testamento de Dios si no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, si no le ha reconocido. No puede venir una persona que no es llamada hija de Dios a través de la fe en Jesús a reclamar nada. Número 2, la autoridad en Cristo se desarrolla al dar los pasos de fe. Y el dar un paso de fe y aceptar al Señor como Salvador es el paso de fe más importante. La autoridad en Cristo nos lleva a experimentar lo que hemos creído. Hebrón vino a ser heredad de Caleb, así como dice la Escritura, porque la autoridad en Cristo nos lleva a experimentar esos beneficios que Dios ha prometido, así como lo leímos en Deuteronomio capítulo 28. La autoridad en Cristo elimina el control enemigo. Vean que el significado de la palabra se recuerdan que Hebrón decía, antes se llamó Kiriat Arba. Bueno, esa era la ciudad de Arba, que era un gigante, que era un rey de la época. Y por eso significaba la ciudad de Arba, ese nombre. Y después vino y le cambió el nombre y se lo puso Hebrón, que significa amistad. Una amistad entre Dios y Caleb. Una seguridad de la que tuvo Caleb de ir a reclamar lo que Dios le había prometido. Por eso la autoridad en Cristo produce paz. Hemos visto cómo todas estas verdades encontramos en la autoridad de Dios sobre nuestra herencia. Que la autoridad se recibe por estar en Cristo, que la autoridad se desarrolla a través de la fe, que la autoridad en Cristo nos lleva a experimentar lo que hemos creído, que la autoridad en Cristo elimina el control del enemigo y la autoridad en Cristo produce paz. Elimina el control del enemigo y, por supuesto, a consecuencia de eso, produce paz. Lo que se toca por la fe en lo que es la voluntad de Dios será en su tiempo, como fue para Caleb. Es tiempo de tomar posesión de lo adquirido por la fe. Tal vez ese es su tiempo, de sus promesas divinas. Lo que se tomó por la fe es hereditario. Es porque Dios lo dejó a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. La fe es la mano con la cual nos apropiamos de lo conquistado por el Señor Jesús en la cruz, aun cuando no había evidencia física en ese momento. Por lo tanto, es necesario que ustedes y yo poseamos lo que nos pertenece por la gracia, por el sacrificio de Cristo en la cruz y podamos conquistar las tierras que Dios ya nos prometió. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, métase en oración. Si usted quiere escuchar si es el momento adecuado de reclamar lo que le pertenece por la gracia de Dios, como lo hizo Caleb, métase en oración. Es necesario escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios puede venir por varios canales y por varios caminos. Dios, estoy convencido, se comunica especialmente con todos nosotros. Conmigo lo hace de una forma que tal vez a mi vecino, a mi vecina no le va a hacer igual. Todas las personas, Dios se va a comunicar de diferente forma porque todos tenemos características y cualidades diferentes. Dios se va a comunicar con usted. Pero vaya y dígale al Señor, Señor, esta maravillosa canasta de beneficios que has creado a nosotros como herederos en Cristo Jesús es sobrenatural. Lo que tú quieras y consideres que sea para mí, Señor, estoy listo para reclamarlo. Si es este tiempo o es dentro de 10, de 20 o de 30 años, no importa, Señor. Va a ser en tu voluntad. Y que ustedes y yo hagamos como ejemplo, como el ejemplo de Caleb, cumpliendo, siguiendo a Jehová su Dios. Lo que dice el versículo 8. Porque él cumplió siguiendo a Jehová su Dios. Nunca se aleje de Dios y las promesas de Dios llegarán a su vida. Si usted quiere dar un paso de fe,
ese paso de fe que viene con todas estas acciones, reciba a Cristo como Señor y Salvador, le invito a que lo haga. Él es el que perdona pecados, Él es el que da la vida eterna, Él es el que promete su herencia, Él es el que lo va a incluir en su testamento. Nosotros lo único que podemos hacer con usted es acompañarle a hacer una oración. Si usted quiere hacerlo, ahí donde está, diga esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que eres Dios. Reconozco que yo soy un ser humano imperfecto que comete errores. Perdóname, me arrepiento por muchas cosas que cometí que no fueron de tu agrado. Pero reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para borrar todos esos pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta gran oportunidad, Señor. Escríbeme en tu testamento y estoy listo para recibir las bendiciones que tú tienes para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.